En las áridas tierras del norte de México, donde el sol quema la piel y el desierto parece interminable, nació una de las figuras más temidas, respetadas y fascinantes de la historia latinoamericana. Un hombre que fue campesino, ladrón, revolucionario, general y leyenda. Su nombre, Pancho Villa, el centauro del norte. Su vida estuvo marcada por contrastes, amado por los pobres, odiado por los poderosos, un forajido convertido en líder militar, un héroe para muchos, un villano para otros. Pero, sobre todo, fue un símbolo de resistencia y de lucha por la justicia social en un México desgarrado por la desigualdad y la tiranía. Hoy te contaré la verdadera historia de Pancho Villa, sus orígenes humildes, sus hazañas legendarias, sus traiciones y su misteriosa muerte, una historia que parece sacada de una película, pero que fue real, tan real que aún hoy provoca admiración y polémica. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Corría el año de 1878 en San Juan del Río, Durango, cuando nació Doroteo Arango Arámbula, hijo de una familia campesina extremadamente pobre. Su infancia estuvo marcada por el hambre, la desigualdad y la brutalidad de un México dominado por hacendados y caciques. Su padre murió cuando él era apenas un niño y Doroteo tuvo que hacerse cargo de su madre y sus hermanos, trabajando desde pequeño en las haciendas como peón. La vida de los peones en aquella época era casi esclavitud. Los hacendados controlaban las tierras. Los salarios eran miserables y las deudas se heredaban de generación en generación. Doroteo, sin embargo, tenía un carácter fuerte e indomable. Desde joven mostró rebeldía contra las injusticias que veía a diario. La leyenda cuenta que el punto de quiebre llegó cuando tenía apenas 16 años. El hacendado de la región, un hombre despiadado, intentó abusar de su hermana menor. Doroteo, lleno de rabia, tomó un arma y disparó contra él. El hacendado sobrevivió. Pero el joven sabía que había firmado su condena. Se convirtió en fugitivo. Desde ese día, Doroteo dejó de ser Doroteo. Adoptó un nuevo nombre para protegerse, Francisco Villa, aunque el pueblo lo conocería para siempre como Pancho Villa. Durante años, Villa vivió como bandolero en las sierras del norte. Robaba ganado, asaltaba haciendas y caminos, pero siempre mantuvo un código peculiar, robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Por eso, aunque era perseguido por la ley, la gente humilde lo protegía y lo veía como una especie de Robin Hood mexicano. Su valentía y su astucia lo hicieron ganar seguidores. No era un bandido cualquiera, organizaba a sus hombres, planeaba emboscadas y conocía el terreno como nadie. Su fama comenzó a crecer y pronto su nombre era sinónimo de miedo para los hacendados y de esperanza para los campesinos. En 1910, México estaba a punto de explotar. El país llevaba más de 30 años bajo el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, un presidente que favorecía a los ricos y a los inversionistas extranjeros mientras el pueblo vivía en la miseria. Fue entonces cuando surgió un movimiento liderado por Francisco I. Madero, quien llamó al pueblo a levantarse en armas para terminar con la dictadura. Pancho Villa, que ya llevaba años combatiendo a la injusticia por cuenta propia, encontró en la revolución una causa mucho más grande que su venganza personal. Se unió a las fuerzas maderistas y, gracias a su liderazgo natural y sus dotes militares, rápidamente ascendió en el movimiento. En los combates, Villa demostró ser un estratega nato. No tenía formación militar, pero entendía la guerra como pocos. Montado en su caballo, con una banda de hombres leales y el apoyo del pueblo, comenzó a ganar batalla tras batalla en el norte del país. Fue entonces cuando nació su apodo inmortal, el Centauro del Norte. Nadie parecía capaz de detenerlo, y su fama empezó a extenderse por todo México. Pero Pancho Villa no era un santo. Su carácter era feroz y, a veces, bruto. Castigaba con dureza la traición, ejecutaba a quienes consideraba enemigos y no dudaba en usar la violencia para imponer respeto. Sin embargo, también tenía un lado humano, repartía tierras, ayudaba a las viudas, cuidaba a los huérfanos, incluso financiaba escuelas. Este contraste entre bandido y benefactor, entre asesino y héroe, es lo que lo hizo tan fascinante y polémico. Pancho Villa no era un hombre perfecto, era un hombre del desierto, forjado en la dureza de la vida, que se convirtió en leyenda porque representaba el grito de un pueblo cansado de ser oprimido. Así terminamos este primer capítulo, la transformación de un campesino pobre y perseguido en el temido forajido Pancho Villa, que pronto se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más importantes de México. La Revolución Mexicana fue un torbellino de ideales, traiciones, batallas y sueños de justicia. En ese torbellino, Pancho Villa encontró no solo un lugar, sino un destino. Cuando se unió al movimiento maderista en 1910, pocos imaginaban que aquel forajido del norte se convertiría en uno de los generales más influyentes y temidos de toda la revolución. Francisco I. Madero, un hombre de buena familia pero de espíritu reformista, lanzó el famoso Plan de San Luis Potosí, llamando al pueblo a levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Ese grito resonó como trueno en los campos y sierras del norte. Villa, que ya había hecho del bandidaje una forma de resistencia contra la injusticia, no dudó en responder.
Al principio, muchos revolucionarios desconfiaban de él. ¿Cómo podía un bandolero convertirse en líder de una causa política? Pero Villa, con su carisma natural y su habilidad en el combate, pronto demostró que era más que un simple forajido. Bajo la bandera maderista, organizó a sus hombres y comenzó a ganar batallas que fortalecieron al movimiento. Una de las primeras grandes acciones de Villa fue la toma de San Andrés en Chihuahua. Aunque no era una batalla de gran escala, mostró su capacidad para planear ataques sorpresivos y movilizar a sus tropas con rapidez. Su ejército, compuesto en su mayoría por campesinos y expandidos, peleaba con ferocidad, convencidos de que luchaban por un futuro mejor. Villa no solo era un jefe militar, era un líder que compartía el hambre y el cansancio de sus hombres. Comía lo mismo que ellos, dormía en el suelo y castigaba con dureza a quienes abusaban del pueblo. Esa cercanía lo convirtió en un caudillo querido, al que seguían más por respeto que por obligación. En 1911, tras varios meses de levantamientos, el régimen de Porfirio Díaz empezó a tambalear. Las fuerzas revolucionarias avanzaban por el norte y el sur, mientras en la capital crecía la presión social. Finalmente, Díaz renunció y se exilió en Francia. México celebraba el fin de más de 3 décadas de dictadura. Sin embargo, la paz sería efímera. Madero asumió la presidencia, pero pronto enfrentó enemigos por todos lados, porfiristas que querían restaurar el antiguo régimen, campesinos que exigían reformas profundas y revolucionarios que consideraban insuficientes sus cambios. Entre ellos estaba Emiliano Zapata, en el sur, quien clamaba por tierra y libertad. Aunque Villa había demostrado lealtad a Madero, su carácter indomable lo metía en problemas. Algunos generales y políticos lo veían como una amenaza. Uno de sus mayores rivales fue Victoriano Huerta, un militar del viejo régimen que se había unido a las fuerzas maderistas por conveniencia. Huerta desconfiaba de Villa y buscaba la manera de deshacerse de él. En 1912, durante una campaña contra rebeldes en el norte, Huerta acusó a Villa de insubordinación y lo mandó a arrestar. Villa estuvo a punto de ser ejecutado, pero Madero, recordando la lealtad que aquel hombre le había mostrado, intervino y le perdonó la vida. Sin embargo, quedó encarcelado en la Ciudad de México. Pero Pancho Villa no era un hombre que pudiera ser encerrado por mucho tiempo. Con astucia y ayuda de simpatizantes, logró escapar de prisión disfrazado de guardia en 1912. La noticia de su fuga recorrió el país como pólvora. El Centauro del Norte volvía a cabalgar. Ese episodio aumentó aún más su leyenda. El pueblo lo veía como un hombre indistractable, alguien que siempre encontraba la manera de burlar a sus enemigos. En 1913 ocurrió uno de los capítulos más oscuros de la revolución, la llamada Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México fue escenario de un violento levantamiento que terminó con la traición y asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El responsable fue Victoriano Huerta, quien se proclamó presidente y restauró un gobierno dictatorial. La indignación recorrió todo México. Emiliano Zapata en el sur y Venustiano Carranza en el norte se levantaron en armas contra Huerta, y Pancho Villa, lleno de furia por la traición contra Madero, se unió a la lucha con renovada determinación. Fue en este contexto cuando Villa fundó su legendaria División del Norte, un ejército de miles de hombres que se convirtió en una de las fuerzas revolucionarias más poderosas de América Latina. No era un ejército regular, estaba compuesto por campesinos, mineros, obreros y hasta bandidos, pero bajo el mando de Villa se transformó en una máquina de guerra disciplinada y efectiva. Villa introdujo innovaciones sorprendentes. Utilizó trenes para mover rápidamente a sus tropas, confiscó bienes de los hacendados para financiar la lucha y creó una red de espías que le permitía anticiparse a sus enemigos. Además, instauró un sistema de justicia militar para mantener la disciplina, algo inusual en un ejército revolucionario. Más allá de su genio militar, lo que realmente distinguía a Pancho Villa era su conexión con el pueblo. A donde llegaba, repartía tierras, organizaba comidas colectivas y se aseguraba de que las comunidades se beneficiaran de la presencia de su ejército. Para los pobres, Villa era un redentor. Para los ricos, era una pesadilla. Y para sus enemigos, una fuerza indomable que parecía multiplicarse en cada batalla. Entre 1913 y 1914, la División del Norte libró algunas de las batallas más importantes contra las fuerzas de Huerta. Cada victoria aumentaba la fama de Villa. Una de las más decisivas fue la batalla de Torreón, donde demostró su capacidad para coordinar grandes contingentes y utilizar la artillería de manera efectiva. Su nombre ya no era solo conocido en México. Los periódicos de Estados Unidos y Europa hablaban de aquel general revolucionario que montaba su caballo como un centauro y que lideraba a miles de hombres con una mezcla de ferocidad y justicia social. Aunque Villa compartía con Venustiano Carranza la lucha contra Huerta, pronto surgieron tensiones entre ambos. Carranza tenía una visión más política y moderada, mientras Villa representaba la fuerza popular, directa y radical. Tras la caída de Huerta en 1914, los revolucionarios debían decidir el futuro del país.
Y fue entonces cuando se abrió un nuevo capítulo de divisiones internas, donde Pancho Villa y Emiliano Zapata se unirían para desafiar el poder de Carranza. Así, el bandolero del norte se había transformado en general y caudillo de masas, liderando un ejército que ya no luchaba solo por venganza, sino por un nuevo México. El centauro del norte cabalgaba hacia la historia, y el mundo entero empezaba a mirarlo con atención. Pancho Villa ya no era simplemente un bandolero del norte, se había convertido en una figura temida y admirada, un líder cuya fama cruzaba fronteras. Durante 1914, mientras la División del Norte se fortalecía, Villa llevó a cabo algunas de sus hazañas más legendarias, consolidando su estatus como el Centauro del Norte y dejando una marca indeleble en la historia de México. Una de las acciones más audaces y recordadas fue la invasión a Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916. La tensión en la frontera entre México y Estados Unidos era constante. Villa se sentía traicionado por el gobierno de Carranza, que había firmado acuerdos con Estados Unidos en detrimento de sus fuerzas revolucionarias. Con cerca de 500 hombres, Villa cruzó la frontera y atacó la pequeña población de Columbus, saqueando suministros, destruyendo infraestructura y enfrentándose a las tropas estadounidenses locales. La ofensiva sorprendió al gobierno de Estados Unidos y encendió una persecución sin precedentes. El presidente Woodrow Wilson envió al ejército norteamericano a perseguir a Villa, liderado por el famoso general John J. Pershing. A pesar de la superioridad militar de las fuerzas estadounidenses, Villa logró escapar utilizando su profundo conocimiento del desierto y sus tácticas de guerrilla. Esta invasión lo convirtió en un enemigo público para Estados Unidos, pero también en un héroe entre los campesinos mexicanos, quienes veían en él a alguien que no se doblegaba ante la injusticia ni frente a potencias extranjeras. Antes de este episodio, Villa había demostrado su genio militar en diversas batallas decisivas dentro de México. La batalla de Torreón y la batalla de Zacatecas fueron ejemplos claros de su capacidad estratégica. En Torreón, Villa logró tomar la ciudad tras una serie de maniobras audaces que desorientaron a las tropas federales. Su uso de la artillería, combinado con ataques sorpresa y la moral elevada de sus tropas, le permitió capturar la ciudad y asegurar un gran arsenal que reforzaría la División del Norte. En Zacatecas, Villa enfrentó al ejército federal de Huerta, que era superior en número y recursos. Sin embargo, Villa desplegó a sus hombres de manera impecable, aprovechando cada colina y cada callejón para emboscar al enemigo. La victoria no solo fue militar, sino también simbólica. Demostró que un ejército revolucionario podía derrotar a fuerzas mucho más poderosas mediante disciplina, ingenio y motivación popular. Tras estas victorias, Villa consolidó su reputación como un general implacable y un líder carismático, capaz de movilizar a miles de hombres en condiciones extremas. Pero la fama de Villa no se limitaba a sus conquistas militares, también era un estratega político y un maestro de la propaganda. Sabía cómo ganarse al pueblo y cómo mantener la lealtad de sus soldados. Repartía tierras a campesinos, ayudaba a las comunidades afectadas por la guerra y establecía un sistema de justicia interna que hacía sentir a sus hombres parte de algo más grande que ellos mismos. Esta combinación de audacia militar y liderazgo popular lo convirtió en una figura prácticamente intocable dentro de México. Durante estos años, Villa también enfrentó traiciones y conflictos internos. Algunos de sus generales y aliados, seducidos por promesas políticas de Carranza o simplemente por ambición personal, lo abandonaron o conspiraron en su contra. Sin embargo, Villa siempre encontraba la manera de superar estas traiciones, ya fuera a través de la fuerza, la astucia o la capacidad de inspirar lealtad en los hombres que realmente lo seguían. Su habilidad para leer a las personas y anticipar movimientos enemigos se convirtió en uno de sus mayores activos. La vida de Villa en este periodo era intensa y peligrosa. Dormía pocas horas, viajaba largas distancias a caballo y estaba constantemente en movimiento para mantener la iniciativa frente a sus enemigos. Su reputación se expandía más allá de las fronteras mexicanas. Periódicos estadounidenses y europeos publicaban historias sobre el general rebelde que desafiaba gobiernos y cruzaba fronteras con audacia inigualable. Para muchos, era un símbolo de resistencia y rebeldía. Para otros, un criminal que debía ser detenido a toda costa. Sin embargo, Villa también tenía un lado humano que pocas veces aparecía en los relatos oficiales. Se preocupaba por la educación de los niños en las regiones que controlaba, protegía a las mujeres y niños de los estragos de la guerra y mantenía un código moral que, aunque rígido, diferenciaba su liderazgo del de otros caudillos más despiadados. Esta dualidad entre feroz guerrero y protector del pueblo era lo que lo hacía tan fascinante y contradictorio, capaz de inspirar temor y admiración al mismo tiempo. A medida que avanzaban los meses, la tensión con Carranza crecía. Aunque inicialmente aliados contra Huerta, las diferencias políticas y estratégicas entre Villa y Carranza se hicieron irreconciliables. Carranza buscaba consolidar su poder político, mientras Villa representaba la fuerza popular que había contribuido decisivamente a derrocar al viejo régimen. Esta tensión marcaría los siguientes años de la revolución y definiría gran parte del legado de Villa. La
combinación de audacia militar, liderazgo carismático y un sentido casi mítico de justicia convirtió a Villa en un ícono. Sus hazañas cruzaron fronteras y generaciones, se convirtió en el personaje que inspiraría novelas, películas y leyendas populares. Cada batalla ganada, cada huida imposible y cada acto de valentía aumentaba su leyenda y cimentaba su lugar en la historia de México. A pesar de los peligros constantes, Villa continuó expandiendo su influencia y consolidando su ejército mientras mantenía viva la llama de la esperanza entre aquellos que lo seguían. Su vida se convirtió en una mezcla de leyenda y realidad, donde cada victoria reforzaba su aura de invencible centauro del norte y cada derrota parcial solo servía para incrementar la admiración y la mitología que lo rodeaba. La audacia de Pancho Villa, sus conquistas en el norte y su famosa invasión a Columbus demostraron al mundo que un hombre nacido en la pobreza podía desafiar imperios, transformar el destino de su país y convertirse en un símbolo de resistencia y rebeldía que aún hoy resuena en la memoria colectiva. Después de sus grandes victorias y de la invasión a Columbus, Pancho Villa se convirtió en una leyenda viviente. Sin embargo, la vida de un líder revolucionario estaba llena de traiciones, conspiraciones y decisiones que podían cambiar el destino de todo un país en un instante. La alianza inicial con Venustiano Carranza se rompió y la tensión entre ambos se hizo insostenible. Villa, junto con Emiliano Zapata, se convirtió en uno de los principales opositores al gobierno carrancista, buscando un México donde las promesas de justicia social y reparto de tierras se cumplieran de manera efectiva. Villa continuó fortaleciendo la división del norte. Su ejército ya no era solo un grupo de hombres armados, era una fuerza organizada con disciplina, logística y una moral extraordinaria. Sabía que la guerra no se ganaba solo con armas, sino también con estrategia, inteligencia y la capacidad de inspirar a sus soldados. Cada marcha, cada emboscada y cada batalla eran planeadas con precisión y Villa no descansaba hasta asegurar la victoria. Durante estos años, Villa también tuvo que enfrentarse a problemas internos. Algunos de sus propios generales y hombres de confianza lo traicionaron. Seducidos por promesas de dinero o posiciones políticas, Villa reaccionaba con severidad, castigaba la traición con rapidez y contundencia, pero siempre recompensaba la lealtad y el valor. Esta mezcla de severidad y justicia consolidó su autoridad y su imagen de líder implacable, pero justo. Entre las batallas más recordadas de este periodo está la batalla de Celaya, donde Villa se enfrentó a las fuerzas de Álvaro Obregón, aliado de Carranza, aunque Villa era valiente y audaz. La batalla fue un desastre estratégico para él. Obregón había adoptado tácticas modernas de defensa que Villa no anticipó y sufrió enormes pérdidas. Esta derrota marcó un punto de inflexión. Aunque su ejército aún era formidable, Villa comprendió que la guerra revolucionaria exigía adaptabilidad y que no todas las victorias podían ser conquistadas solo con coraje. A pesar de los reveses, Villa nunca perdió su capacidad de inspirar. El pueblo lo seguía viendo como un héroe que desafiaba la injusticia. Los campesinos veían en él un protector, alguien que redistribuía tierras, cuidaba a los más vulnerables y castigaba a quienes abusaban de su poder. Esa conexión con la gente común le permitió mantenerse relevante. Incluso cuando las fuerzas políticas y militares en México cambiaban rápidamente, la fama de Villa cruzó fronteras. Estados Unidos continuaba preocupado por sus movimientos en el norte, y periódicos internacionales narraban sus hazañas, a veces con exageraciones, a veces con admiración. Villa se convirtió en un mito, un hombre que podía aparecer y desaparecer, derrotar ejércitos superiores y mantener la lealtad de sus hombres hasta en las situaciones más desesperadas. Sin embargo, la guerra y la vida en la clandestinidad cobraban su precio. Villa perdió amigos, aliados y familiares en el conflicto. Las noches eran cortas, las marchas largas y la incertidumbre constante. A pesar de su fama y poder, el hombre que una vez fue Doroteo Arango, el campesino pobre del norte, sentía el peso de la soledad y de las responsabilidades que le habían sido impuestas por la historia. En los últimos años de la Revolución, Villa comenzó a negociar con el gobierno de Carranza y otros líderes para asegurar un retiro seguro y la estabilidad de su gente. Aunque seguía siendo un guerrero formidable, comprendió que la lucha continua había desgastado a su ejército y que la política eventualmente se impondría sobre la fuerza militar. Su objetivo dejó de ser solo la victoria en batalla y pasó a ser la protección de su legado y de aquellos que lo habían seguido fielmente. Villa se retiró parcialmente, estableciendo su residencia en la ciudad de Chihuahua y luego en Canutillo, cerca de Parral. Durante este tiempo, dedicó esfuerzos a proyectos locales y a mantener la seguridad de las regiones que había liberado. Aunque nunca dejó de ser vigilado por enemigos políticos y rivales, su vida estaba llena de contradicciones. Seguía siendo un hombre peligroso y audaz, pero también un protector y benefactor del pueblo. Finalmente, la leyenda de Pancho Villa no se definió solo por sus victorias o derrotas, sino por su carácter único, su capacidad de inspirar lealtad y su habilidad para desafiar cualquier obstáculo. Se convirtió en un símbolo de resistencia,
Valentía y justicia para millones de mexicanos, y su mito perdura hasta hoy, recordando que un hombre nacido en la pobreza puede cambiar el destino de su nación con coraje, inteligencia y determinación. La vida de Pancho Villa terminó como vivió, marcada por la intensidad, la pasión y la incertidumbre. Tras años de lucha, de victorias legendarias y derrotas dolorosas, el Centauro del Norte se convirtió en un mito viviente. Un hombre que simbolizaba la resistencia y el espíritu indomable de México. Su nombre resonaba en cada rincón del país, y aunque la política y la historia trataban de reducirlo a un simple bandolero o un caudillo violento, la verdad era mucho más compleja. Villa fue, ante todo, un hombre que luchó por la justicia desde su propia visión, guiado por un código moral que lo diferenciaba de otros líderes de su época. El retiro de Villa no fue fácil, aunque logró establecerse en Canutillo, cerca de Parral. Rodeado de sus más fieles seguidores, nunca dejó de vivir bajo la sombra de enemigos y rivales. Cada movimiento era vigilado, cada decisión podía desencadenar conflictos. Sin embargo, incluso en la tranquilidad relativa de su retiro, Pancho Villa continuaba siendo un referente. Un hombre que representaba la esperanza de los desposeídos y el temor de los poderosos. Su figura se convirtió en símbolo de que la lucha por la justicia y la dignidad humana requiere valentía, estrategia y una determinación inquebrantable. La muerte de Villa en 1923, víctima de una emboscada cuidadosamente planeada, no apagó su leyenda. Por el contrario, la amplificó. Su vida y su muerte se entrelazaron en una narrativa que aún hoy inspira películas, novelas, canciones y documentales. La figura del Centauro del Norte trascendió lo terrenal, convirtiéndose en un ícono cultural que simboliza la rebeldía contra la opresión, el poder del pueblo unido y la posibilidad de cambiar la historia con coraje y astucia. Lo que hace a Villa fascinante no es solo la fuerza de sus armas, ni la astucia de sus estrategias militares, sino su capacidad de mantenerse fiel a un ideal, que la justicia, aunque imperfecta y a veces cruel, debía existir para todos. Mientras muchos líderes buscaban poder y riqueza, Villa buscaba respeto y dignidad para quienes carecían de voz. Esta dualidad entre el hombre que podía sembrar miedo y el líder que podía proteger, es lo que ha convertido su historia en eterna. Hoy, cuando recordamos a Pancho Villa, no solo vemos al general que derrotó ejércitos, sino al hombre que inspiró a generaciones a no aceptar la opresión y a luchar por sus derechos. Su vida nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre se ajustan a los moldes de la historia oficial. A veces, surgen del desierto, de la pobreza, de la injusticia, y con su determinación logran cambiar el curso de la historia. El legado de Villa es también una lección sobre la complejidad del poder y la revolución. Sus actos muestran que la valentía sin estrategia puede ser peligrosa, pero la estrategia sin valor carece de alma. Villa combinó ambos elementos, creando una fuerza capaz de desafiar ejércitos, gobiernos y fronteras. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la resiliencia, la lealtad y la conexión con el pueblo, valores que aún hoy resuenan en sociedades de todo el mundo. Al final, Pancho Villa se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en leyenda. Su vida, llena de audacia, tragedia, lealtad y rebelión, nos recuerda que la historia la construyen aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y a luchar por un ideal, aunque el precio sea la vida misma. Y mientras su figura siga viva en la memoria de quienes cuentan su historia, el Centauro del Norte cabalgará eternamente, recordándonos que la valentía, el ingenio y la pasión pueden trascender cualquier frontera y cualquier tiempo.